Buenas noches, hermanos, es un gusto poderles saludar a cada uno de ustedes. Esperemos que se encuentren bien, con paz, con bendición, que estén en esta mitad de semana disfrutando de las bendiciones de nuestro Creador. En esta noche vamos a seguir con nuestro estudio de Gálatas. Vamos a seguir meditando, reflexionando en lo que Dios tiene para nuestras vidas. Le invito a que inclinemos nuestro rostro. Vamos a orar en esta noche. Padre, gracias por este día. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad y por tu fidelidad. Te ruego, Señor, y te suplico que en esta noche nos dirijas a toda verdad, que nos guíes, Señor, y que nos enseñes. Gracias por tu palabra, Señor, que es una lámpara que ilumina nuestro camino. Gracias porque tú no nos has dejado y porque tú no nos has abandonado. Dios Todopoderoso, te ruego y te suplico que nos dirijas por medio de tu Santo Espíritu. Todo te lo pedimos en el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a seguir entonces con nuestro estudio del libro de Gálatas y vamos a seguir hablando, mis amados hermanos, o con el tema de lo que éramos bajo la ley. Y quiero que me acompañe a Gálatas capítulo 3 y vamos a leer el verso 28 y 29. Y la palabra de Dios dice de esta manera: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Hoy vamos a concluir con la ayuda de Dios este capítulo 3 y vamos a reflexionar sobre algunos aspectos o algunas cuestiones importantes. Y lo primero que puedo observar, hermanos, en estos textos es que todos nosotros somos uno en Cristo. Y el verso 28 nos habla de esto. No hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Literalmente, hermanos, podríamos traducir como: todos ustedes son una sola persona en Cristo Jesús. En Cristo no solamente pertenecemos a Dios como sus hijos, también nos pertenecemos unos a otros como hermanos y como hermanas. Quiere decir, mis amados hermanos, que primero observamos una relación que es vertical, una relación que tenemos con Dios, pero también hay una relación horizontal, que es con mi prójimo, que es con los demás hermanos. Y nos pertenecemos unos a otros a tal punto que dejamos de tener en cuenta las cosas que normalmente nos distinguen, como la raza, como la condición socioeconómica y como el sexo. Deberíamos entonces reflexionar en este punto, creo yo, porque es muy importante entender que todos somos uno en Cristo Jesús. Y creo yo que esto es muy importante, mis amados hermanos. El texto dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Vemos entonces que ya no deberían de existir esas divisiones. Muchas veces, hermanos, hay una distinción, ¿no?, entre la condición socioeconómica, entre el sexo, pero ya dentro de la iglesia de Jesucristo no debería de existir esta división. Y lo primero que quiero que observemos dentro de este punto, de este principio, que todos nosotros somos uno en Cristo Jesús, es que no hay entonces desigualdad entre linajes.
es importante que recordemos el contexto de este libro y nos damos cuenta que se habían levantado falsos maestros diciendo que sí era importante creer en Jesús, pero que también había que hacer algunos rituales, había que guardar la ley y había que hacer varias cosas para poder cumplir con ella. Ahora, hermanos, nos damos cuenta entonces de que aquí no existe una desigualdad entre linajes. Dice el texto, ya no hay judío ni griego. Dios, hermanos, llamó a Abraham y a sus descendientes, el linaje judío, para confiarles la singular revelación de sí mismo. Pero cuando vino Cristo, se cumplió la promesa del Señor de que en la simiente de Abraham serían benditas, hermanos, todas las familias de la tierra. Y esto es algo importante. En Abraham serían benditas todas las familias de la tierra. Hermanos, no solo es un grupo selecto, sino que nos damos cuenta de que por medio de Abraham serían benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra. Nos damos cuenta entonces que ahora somos uno en Cristo. Esto, hermanos, incluye a todas las naciones de toda raza, de color o de lengua. Somos iguales en nuestra necesidad de salvación, iguales en nuestra incapacidad para ganarla o merecerla, e iguales en el hecho de que se nos ofreció libremente en Cristo. Todos, mis amados hermanos, tenemos la necesidad de un Salvador. Todos tenemos esa incapacidad para poder alcanzar, para poder lograr esa salvación. Y ahora, hermanos, vemos entonces de que esta promesa incluye para toda raza, para todo color, para toda lengua. Ya no deben de existir, hermanos, ya no debe existir una distinción entre razas, entre el hombre y la mujer, entre el judío, el griego, entre el esclavo o el libre, porque todos somos uno en Cristo. Una vez entonces que lo hemos recibido, que hemos recibido el mensaje, el evangelio, que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo y hemos decidido seguirle, nuestra igualdad se transforma en comunión, la hermandad que solamente en Cristo se puede generar. Por lo tanto, hermanos, no hay desigualdad entre los linajes. Algo que debe de quedar claro es que ya no hay, una desigualdad de linajes. Lo he dicho más de alguna vez y regularmente la gente a través de sus apellidos están viendo si traen algún linaje judío, ¿verdad? Porque piensan que esto los va a hacer como seres más especiales. Hermanos, pero el evangelio, el haber aceptado a Cristo, el seguir a Cristo nos vuelve uno en Él. Y por lo tanto, entonces somos un pueblo adquirido por Dios. Somos una nación santa porque Dios nos ha elegido. Lo siguiente que quiero que observemos es que no hay desigualdad de condiciones. Dice el texto que también ya no hay esclavo ni libre. Prácticamente todas las sociedades de la historia del mundo han desarrollado algún sistema de clases o de castas. Y casi todos los sistemas del mundo, hermanos, vemos de que existen estos sistemas. Las circunstancias del nacimiento, la riqueza, los privilegios y la educación han separado a los hombres y a las mujeres entre sí. Hoy vivimos, mis amados hermanos, una gran diferencia pues con aquellas personas en donde nacen, ¿no es cierto? Entre comillas, o en el sistema de este mundo podríamos decir que no es igual una misma persona que nace en un país de primer mundo como una persona que nace en un país tercermundista.
No es lo mismo alguien que nace en una familia que tiene muchos recursos económicos como alguien que no tiene recursos económicos. Hay una distinción, muchos hacen una distinción en la persona que está bien educada, en la persona que asistió a las mejores universidades, y hay una distinción en el que no tiene educación. Y así es como se maneja el mundo, pero no dentro del Evangelio. No debería de ser así dentro del Evangelio de Jesucristo, porque nosotros somos uno en Cristo Jesús. No hay entonces, hermanos, desigualdad de condiciones. Ahora ya no existe un esclavo ni libre. En Cristo, hermanos, el esnovismo, que cuando me refiero a esnovismo, es la exagerada admiración por todo lo que está de moda o se considera distinto o elegante. Hay personas, hay familias que piensan que son distintas, se consideran distintas por su elegancia, por su linaje, por los recursos económicos que tienen. Dentro del Evangelio, mis amados hermanos, esto ya no debería de existir, porque todos tenemos necesidad de un Salvador. Ninguno de nosotros, por muchos recursos económicos que usted pueda tener, porque usted venga del mejor linaje, porque usted tenga la mejor educación en las mejores universidades, ninguno es capaz, mis amados hermanos, de alcanzar la salvación. Necesitamos de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, si hemos creído en Él, si Él es nuestro Salvador, en Él somos uno. Lo tercero que puedo observar es que no hay desigualdad entre género. Y esto es bien interesante, mis amados hermanos, porque vemos de que ya no hay hombre ni mujer. Esta notable información de igualdad entre los sexos fue hecha adelantándose por siglos a los tiempos. En el mundo antiguo las mujeres eran generalmente despreciadas, incluso, hermanos, dentro del judaísmo, y con frecuencia explotadas y maltratadas. Y esto es algo revolucionario, ¿no? Porque nos damos cuenta de que aquí hay judaizantes, aquí hay personas que dicen, hermanos, de que sí es importante Jesús, pero también es importante la ley. Y Pablo, hermanos, todavía va más allá cuando él dice o está enseñando, yo observo que no hay desigualdad entre género, que no hay hombre ni mujer. Y eso es lo que debería de existir también hoy, mis amados hermanos. Lamentablemente en nuestra cultura, lamentablemente dentro de muchas iglesias, hermanos, hay una desigualdad de género. Hay, hermanos, una diferencia. Y muchos hacen una diferencia entre hombres y mujeres. Y eso es lo que no está enseñando el apóstol Pablo. Aquí, hermanos, se declara que en Cristo el hombre y la mujer son uno e iguales. Una afirmación hecha por Pablo, a quienes muchas personas con ignorancia, creo yo, consideran un antifeminista. Pero vemos de que el apóstol Pablo está enseñando, hermanos, que no hay desigualdad entre género. Otro punto importante que quiero que observemos en esta noche, mis amados hermanos, es que en Cristo somos la descendencia de Abraham. En Cristo somos la descendencia de Abraham. Vamos nuevamente al versículo 29. Y la palabra de Dios dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente, ponga atención a esto, mi amado hermano, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Qué interesante, ¿no? Dentro de esta comunidad, estos judaizantes pensaban ser de una casta mejor. Veían a los gentiles como de otra clase inferior.
Y el apóstol Pablo lo que está enseñando y diciendo, eso no tiene que ser de esta manera. En Cristo Jesús somos uno. Y Pablo dice, y si sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. ¡Qué tremendo! Ciertamente linaje de Abraham sois. Vimos que en Cristo pertenecemos a Dios y unos a otros. Vimos, hermanos, que tenemos que tener una relación vertical, pero también una relación horizontal. En Cristo también pertenecemos a Abraham. Ocupamos nuestro lugar en la noble sucesión histórica de la fe, cuyos representantes destacados se enumeran en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, hermanos, hemos visto a los héroes de la fe. Cuando entendemos esto, de que ahora somos linaje de Abraham, ya no nos sentimos como niños en la calle, sin significado en la historia, o con trozos de material inútil flotando en la marea del tiempo. En lugar de eso, hallamos nuestro lugar en el plan de Dios que se va revelando. Somos la descendencia espiritual de nuestro padre Abraham. Y eso es lo que está enseñando el apóstol Pablo. Es que somos descendencia espiritual de Abraham, que vivió y murió, hermanos, aproximadamente hace 4000 años, porque en Cristo nos hemos convertido en herederos de la promesa que el Señor le hizo a él. Ahora, hermanos, ya no deben de existir esas distinciones. Los de la casta alta y baja, en ninguna manera. Ahora todos somos iguales. Somos uno en Cristo Jesús. Y Pablo es tremendo, hermanos, porque da un golpe tremendo cuando dice, ciertamente linaje de Abraham sois. Imagínense a estos falsos maestros, imagínense a estos judíos que se sentían especiales por ser el pueblo de Dios. Y ahora dice, no, dice el apóstol Pablo, ustedes son uno en Cristo Jesús. Están al mismo nivel todos. No hay un grupo selecto y que un grupo sea mejor que el otro. No, todos están al mismo nivel, porque todos son uno en Cristo Jesús. Porque el que sí se merece toda la gloria y toda la honra es nuestro Señor Jesucristo. Él sí se merece. Todos necesitamos de esa gracia. Todos necesitamos de ese sacrificio. Y todos los que hemos creído entonces somos uno. Y deja claro Pablo, hermanos, cuando dice, si ustedes son de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. Porque vemos, hermanos, que la promesa es por fe. La promesa es por fe. Estos entonces son los resultados de estar en Cristo. Ya no somos esclavos. Y nos habla con poderosa relevancia de nuestra época. Nuestra generación está abocada al desarrollo de una filosofía del sinsentido. Actualmente está de moda creer que la vida no tiene ningún sentido, que la vida no tiene ningún propósito. Hay muchos que admiten que no tienen motivos para vivir. Para aquellas personas marginadas, para los inadaptados que carecen de un anclaje, seguridad o hogar. Justamente para esas personas es la promesa
de que en Cristo nos hallamos a nosotros mismos. Creo que tenemos mucho, mis amados hermanos, que reflexionar en lo que hemos estado aprendiendo a través de la palabra de Dios. Hoy no debería existir, hermanos, en las iglesias distinciones, ¿no? Entre el pobre, entre el rico, entre el que tiene educación, el que no tiene educación. Más de alguna vez he contado, hermanos, de que muchos pastores han sentido un llamado para los ricos. Dios los ha llamado, dicen ellos, a la clase alta de la sociedad. He escuchado otros ministerios donde Dios los ha llamado solo a la gente intelectual, solo a la gente profesional. Pero a mí me impresiona cuando Pablo dice aquí, es que ya no debe existir judío ni griego. Ya no existe esclavo ni libre. No hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Si son de Cristo, dice Pablo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Este evangelio, hermanos, también es para los inadaptados. Se me viene a la mente Jefté, ¿no? Jefté era un inadaptado allá en el libro de Jueces. Alguien que había nacido de una prostituta y que lo habían echado. Y es interesante porque Jefté tiene un gran liderazgo, y cuando se enteran los ancianos de este liderazgo y que ellos necesitaban pelear, vemos que nuevamente recurren a Gedeón, recurren a los ladrones, recurren a los inadaptados. Porque este evangelio glorioso, hermanos, no es para gente perfecta. Es para gente que reconoce que tiene necesidad de Dios, que reconoce que tiene necesidad de un Salvador, porque por nuestras propias fuerzas, por nuestros propios medios, mis amados hermanos, ninguno de nosotros podemos alcanzar esa salvación gloriosa. Necesitamos de alguien, y ese alguien es Jesús, el cual nos ha dado la salvación a través de su gracia y de su misericordia. Los que están sin compromiso se comprometen, encuentran su lugar en la eternidad, relacionándose primero y principalmente con Dios como hijos e hijas, también en la sociedad y en la historia. Y con esto concluyo. Si estamos bajo la ley, nuestra religión es una esclavitud. No conocemos nada sobre el perdón. Seguimos, por así decirlo, bajo la custodia, como prisioneros o como niños bajo tutores. Es triste estar en la guardería o estar presos cuando en realidad podemos ser maduros y tener libertad. Nuestra religión se caracteriza por la promesa más que por la ley. No podemos acudir a Cristo para ser justificados sin antes haber pasado por Moisés para ser condenados. Es importante, mis amados hermanos, pasar por Moisés, pasar por la ley para ser condenados. Y entonces reconocer que con nuestros propios méritos no podemos alcanzar la salvación. Necesitamos de alguien. Y ese alguien es Jesús.
Pero una vez que hemos acudido a Moisés y hemos reconocido nuestro pecado, nuestra culpa y condenación, no debemos quedarnos ahí. Y esto es lo importante, mis amados hermanos. Muchos probablemente están viviendo bajo la ley. Muchos están viviendo bajo Moisés. Muchos están viviendo como esclavos. Es tiempo que lleguemos a la madurez, mis amados hermanos, y que vivamos entonces en esa libertad que da nuestro Señor Jesucristo. No nos podemos quedar, hermanos, con la culpa. No nos podemos quedar con Moisés. Debemos permitir que Moisés nos remita entonces a Cristo. Porque en Cristo hay salvación. En Cristo hay salvación. Espero, mis amados hermanos, que nosotros podamos poner esto en práctica. Es importante ponerlo en práctica. Los valores del mundo son diferentes a los valores de la iglesia. En el mundo es como te veo, te trato. Si tienes una gran educación, pues te trato bien. Si vienes de un buen linaje, entre comillas, entonces te trato bien. Si eres de este color, si tienes los recursos económicos, materiales, entonces te voy a tratar bien. Hermanos, dentro de nosotros, aquellos que decimos seguir a Jesucristo, aquellos que hemos aceptado el Evangelio, debería de ser distinto. Deberíamos de ser gente honesta y gente sincera, mis amados hermanos, para con todos. Ya no deberían de existir distinciones, porque ahora todos somos uno en Cristo Jesús. Qué maravilloso, ¿no? Que ahora somos linaje de Abraham y somos herederos según la promesa. Somos pueblo escogido de Dios, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso es lo que somos. Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Te doy gracias porque nunca nos has dejado. Porque tu palabra, Señor, cada día ilumina nuestro camino. Cada día aprendemos más. Y yo te doy gracias, Señor, porque nos diriges a toda verdad. Señor, ayúdanos a reconocer que todo lo que somos, que todo lo que tenemos es por ti. Ayúdanos, Señor, a reconocer de que nosotros con nuestra propia capacidad no hemos alcanzado la salvación, sino que es por ti, por el sacrificio tuyo, Jesús. Ayúdanos a entender que somos uno en Cristo. Ayúdanos, Señor, a tener corazones humildes, sinceros. Gracias, Señor, porque somos un pueblo escogido por ti. Somos nación santa, un pueblo adquirido, Señor, por ese sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias por esta noche, Señor. Gracias por tu amor, por tu bondad. Todo te lo pedimos en el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Qué bueno que nos pueda acompañar esta noche. Lo decía el domingo, pero yo no sé si usted estuvo el domingo. El miércoles pasado no pudimos estar con ustedes, ya que estaban trabajando algunas cuestiones en el techo y pues había mucho polvo y era zona de desastre esta, pero gracias a Dios estamos bien, estamos con paz, con bendición. Les esperamos, mis amados hermanos, el domingo a las 10 de la mañana. Rogamos sus oraciones, oremos unos por otros. Yo le pido a Dios que les guarde, que les proteja a ustedes,
a sus familias. Nos puede encontrar en Facebook como Ministerio Renacer. También nos puede visitar en YouTube como Ministerio Renacer Guatemala y en Instagram también como Ministerio Renacer Guatemala. Que tengan una feliz noche, mis amados hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde y con la ayuda del Señor nos vemos el domingo. Que tengan una feliz noche y que puedan culminar esta semana con éxito, con bendición. Que tengan una feliz noche. Bendiciones, mis amados hermanos.